Bien, a continuación analizaremos la tipología periodística de género informativo, es decir, estamos ante una noticia. Para ello deberíamos tener en nuestro análisis 5 párrafos o 5 elementos claros a analizar. Uno son los elementos de la comunicación en el punto 1, el canal, el emisor, el receptor y el registro lingüístico o el contexto comunicativo, entre otras cosas, ¿vale? Son elementos que pueden entrar en nuestra primera línea de análisis. La segunda será la estructura. Pues todo texto informativo, noticia, debería tener esto. Y este lo cumple, así que lo ponemos. Si no lo cumpliese, no lo pongáis. Tercero, siempre tenemos que hablar de la intención comunicativa y de la función del lenguaje y justificarla, como veremos más adelante. Y por último nos quedan dos rasgos que empiezan a ser lingüísticos. Responder a las 6 W de la noticia de información, de un género informativo noticia, que son el qué, el cómo, el cuándo, el quién, el por qué, todas estas que pueden surgir. Se ponen 6 míticamente, pero podrían ser 3, 4, las que ese texto presente. ¿De acuerdo? Y por último, yo os pondré muchos rasgos lingüísticos de objetividad, pero deberéis poner solo 2, 3. 3 estaría bien, con varios ejemplos cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Elegid lo que vosotros prefiráis. Como este apartado vale 1,5 puntos y hay muchas cosas que decir, ¿cómo lo pondero yo? ¿Cómo lo valoraría? Pues otorgaría 0,3 a cada uno de estos 5 apartados. Si falta alguno, podéis ya reduciros el 0,3. Y si está bien, pues contáis con el 0,3. Si le falta alguna cosita, pues le quitas 0,1 a cada uno de ellos. Empecemos con los elementos de la comunicación. Canal, emisor, receptor y registro lingüístico, que es subrayado en amarillo en el texto. En primer lugar, tenemos al final del texto todos los elementos del canal. Última hora es el canal por el que se emite y F es su origen. Para quien no lo sepa, F es la Agencia Internacional de Noticias y Última Hora es el periódico de tirada provincial o autonómico de las Islas Baleares, por lo que presta especial atención a los temas de interés local, como es este el caso que nos habla de conexiones ferroviarias y cicloturismo en nuestras islas. ¿Vale? Importante dato que antes me dejé en el resumen. Sigamos. Como es un texto periodístico, deberíamos saber seguro que el receptor es heterogéneo, pero eso va a depender si es informativo, especializado o no. Como es de periódico de tirada local, sabemos que sí. Pero aún así, busquemos el motivo con rasgos lingüísticos del registro. Si está hablando en estándar, en culto, ¿cómo habla? Es un registro, los términos que utiliza son cultos y el registro es estándar formal. Lo vemos en cualquier línea, cualquiera puede ser útil. Pero a nivel cultismos tenemos este amarillo: financiación estatal, conservacionismo, que se destine presupuesto, un léxico, que es culto, pero que entendemos. El único aspecto que yo he encontrado algo molesto es PDSM, que no lo explica y que además no lo he encontrado en ningún sitio lo que era. Además, tenemos cosas como los datos y las citas, pero que utilizaremos mejor para justificar la función del lenguaje, si os parece bien. ¿Vale? Permitir absorber, que sería una perífrasis verbal y con términos como absorber, que es algo más culto. ¿De acuerdo? Es algo sencillo. La parte del registro, sabéis que con un ejemplo o dos basta y sobra. Nos vamos a la estructura. Punto 2. Muy sencilla de ver, pero que a veces se nos olvida mencionar. Es una estructura confeccionada por un titular, un resumen y un cuerpo que he marcado con esta especie de color piel o naranjita pálido o algo así. El titular sería Terra Ferida critica la inversión de 200 millones en carreteras y pide más tren. El resumen sería el siguiente párrafo que hemos puesto con este corchete. Y el cuerpo sería el resto del texto, compuesto por 4 párrafos. 1, 2, 3 y 4. Y que antes en el resumen ya hemos mencionado. Nada nuevo en nuestro análisis. Sigamos. Pasaríamos a analizar la intención comunicativa y la función del lenguaje. Si hemos afirmado que estamos ante un texto periodístico, informativo, noticia, tendremos claro que la intención de la agencia F es informar. Y por lo tanto, las estructuras sintácticas y el léxico y todo lo que hemos hablado ya del registro lingüístico va a ser en pos buscando la claridad comunicativa.
Así, cualquier oración nos puede servir. Tenemos claro que intenta informarnos de algo hablando de un referente. La tercera persona podría ser un ejemplo o, si os parece mejor, el uso de citas y datos. Yo lo he puesto en este caso aquí, pero podéis elegir vosotros. Lo cual es un claro ejemplo de un uso instrumental del lenguaje con la función del lenguaje referencial, perdón, para ser más claros, ¿vale? Función del lenguaje referencial gracias a que encontramos citas y datos. O cualquier otro rasgo lingüístico que consideréis de la objetividad, porque este texto es claro, conciso, pretende informar, es ordenado, utiliza un léxico que todos podemos entender, un léxico denotativo, como veremos más adelante, etcétera, etcétera, ¿vale? Solo tiene esta intención comunicativa y solo tiene esta función del lenguaje. Si alguien dice, oye, también se presenta una posible tesis a lo largo del texto de que es mejor esto, es lo que defiende el portavoz de terra ferida. Como emisor, ese señor sí que pretende esa subjetividad y presenta argumentos. Si alguien lo menciona, está estupendo. Pero el texto en general es solo objetivo porque es la intención comunicativa de F, no del portavoz de terra ferida, ¿correcto? Muy bien. Pasemos a analizar si responde o no a las 6 W. Algo característico del género informativo noticia. Y lo vemos claramente en el primer párrafo. ¿Y por qué en el primer párrafo? Siempre lo encontraréis en el mismo sitio. Porque una noticia debe estar confeccionada para que el lector rápidamente conozca todos los datos que se van a tratar. De esta manera tenemos un quién en el punto 1, un qué en el punto 2 y un a quién en el punto 3, un cuándo en el punto 4, 5, por qué o 6, dónde. Y os los he marcado aquí, estos numeritos que estáis viendo son cada uno de ellos. De este modo hay, por ejemplo, dos qués, de lo que se dice. Hay un quién, es el protagonista de todo esto, que es terra ferida. A quién va dirigida su qué es una crítica. A quién, a la Consell. A quién va dirigida su propuesta, al Consell. ¿Cuándo sucede todo esto? Pues por una parte lo tenemos que ha sido este sábado, pero por otro decimos que lo que critica ha sucedido durante la legislatura, que es otra marca temporal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ese cuándo nos viene aquí implícito, explícito de hecho. ¿Y por qué lo critica? Porque ha hecho una inversión de 200 millones en carreteras, que no le gusta nada esta idea a nuestros compañeros, ¿de acuerdo? Por último, ¿dónde tiene efecto esta noticia? En Baleares. También Mallorca nos serviría para decir el dónde, pero bueno, el Consejo de Mallorca podría ser la organización. ¿Ha quedado claro? Es así de simple. No es nada más. Marcáis entre paréntesis y como vosotros queráis una redacción de los elementos que responden a las preguntas fundamentales que uno debe tener claras cuando lee un texto informativo. ¿Quién critica? ¿A quién lo critica? ¿Por qué lo critica? ¿Cuándo lo critica? ¿Y dónde tiene efecto esta crítica o estas propuestas o lo que está hablando? ¿Vale? Dicho esto, nos podemos ir ya a analizar los rasgos lingüísticos. En rasgos lingüísticos veis que os he puesto unos cuantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero vosotros basta con que elijáis 3. Los más comunes, tercera persona del singular del plural en verbos. Todos los verbos. Que además deberíamos poder decir su tiempo verbal. No tiene mayor incidencia, no es un dato significativo, pero veremos que se mueve entre el pretérito perfecto y el presente. Ya veréis vosotros cuál queréis decir si queréis. La naturaleza de los verbos, segundo punto, que son verbos atributivos o de dicción y habla. Os los he dejado en gris. Comparte, es, pide, afirma, sería. Como veis, no hay uno, hay varios. También tenemos sustantivos denotativos. Todos los que salen en el texto son sustantivos denotativos. Y los pocos que podrían ser no denotativos, es decir, connotativos que pueden tener otra interpretación como red, como red o como estaciones, ¿de acuerdo? Que son palabras polisémicas, inmediatamente vienen seguidos de un adjetivo que los especifica. Red cicloturística, estaciones ferroviarias. Y todos tenemos claro a qué hace referencia. No hay pie al equívoco en un texto en el que domina la objetividad. Seguimos con adjetivos especificativos o subordinadas adjetivas especificativas, que las he subrayado en celeste,
y que tenemos varias a lo largo del texto, como que sufre una desigualdad respecto a algo, que por ahora, de emisiones de dióxido es un complemento del nombre, pero también nos hace el coste total, que favorece la informalidad. Y os he puesto una en concreto, esta, las actuales políticas, que si la observáis, está antepuesto. Como especificativo no vale mucho. Es porque aquí estamos hablando de palabras textuales de el representante de terra ferida. Y por lo tanto ya implica algo más de emoción y alguna intención más subjetiva anteponiendo el adjetivo al sustantivo. Es algo curioso, pero pasa. Lo podéis mencionar si queréis. Incisos explicativos solo hay uno, pero lo hemos encontrado, que es este de CO2, entre paréntesis, para explicar lo que es el dióxido de carbono. Yo lo hubiese agradecido con las siglas PDSM. Las conclusiones del P del partido, no sé de qué deben ser, porque no lo he encontrado en ningún lado. A lo mejor es una rata, no sé. Sigamos. Datos y citas ya los hemos mencionado, pero si vosotros no lo habéis utilizado en la intención comunicativa y la función del lenguaje, utilizadlo luego como rasgo lingüístico. Analizar. Y subordinadas sustantivas de infinitivo hay un montón, las he subrayado en verde y veréis que actúan o como sujeto o como complemento directo. Y eso implica que el elemento personal o objetivo, el complemento o el sujeto, pasa a ser un verbo sustantivado. Es curioso, en infinitivo. Fijaros, ¿dónde tenemos algún verde? Al hacer, permita siempre llevar las bicis, permita eso, permitiría absorber, la llamada a usar el vehículo, una llamada a eso, a la coherencia. Estamos viendo que utiliza la subordinada sustantiva porque es un clarísimo ejemplo, subordinada sustantiva de infinitivo además. Es un claro ejemplo de intentar ser neutro, intentar mostrar más objetividad que subjetividad. Y por supuesto algunos elementos de cohesión textual que he marcado con un circulito o en algunos casos como el de las subordinadas adverbiales de finalidad los he subrayado. Y por último, que me ha parecido también muy interesante, haceros ver este según. ¿Vale? Fijaros, según calcula terra ferida aquí o según terra ferida aquí. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estas dos indicaciones, introducidas por una preposición, lo que te hacen a ti pensar como lector y lo que pretende el emisor es que esta no es una opinión de la agencia EFE o de quien escribe el artículo o de nadie vinculado con el periódico. Es terra ferida. Todo el rato hace referencia a terra ferida gracias a esta preposición. Es un conector discursivo que vincula al emisor. ¿De acuerdo? Y luego tenemos muy simples como is, muchísimas conjunciones y, porque está añadiendo, es un aditivo de adición, pero que son de adversidad, además, otro de adición aquí, por ahora, que es un explicativo temporal, ¿de acuerdo? Tenemos varias cositas que podríamos ir diciendo. Para evitar, de finalidad, todos los paras, ¿vale? Nos pueden ayudar para eso. ¿Sí? Bueno, espero que os haya sido de utilidad y sobre todo no os volváis locos con los rasgos lingüísticos. Yo os pongo más de los que debéis saber, pero lo importante es que tengáis variedad y vosotros los veáis. Ahora es hora de que os puntuéis este tema, este resumen y esta tipología y modalidad. Espero que haya sido de ayuda.